¿Cómo dividir cadenas de texto que se encuentran almacenados en una sola celda a columnas diferentes? Hoy veremos dos casos especiales para los que no cuentan con Excel 365, porque si ya cuentas con esta versión, esto es mucho más sencillo, porque simplemente consistiría en usar la función dividir texto, pero como la mayoría no cuenta con una suscripción a Excel 365, se les complica un poco usar estas funciones porque aún no se encuentran liberadas para todas las versiones. Pero eso no impide que se pueda realizar de otra manera y es justamente los casos especiales con los que a menudo nos encontramos en los trabajos de Excel, los cuales en este video te vengo a explicar. ¿Te interesa conocer de este interesante tema? Entonces comencemos. Uno de los primeros casos que podemos aplicar para este tipo de trabajos es la opción texto en columnas. Veamos cómo funciona este método. Mira, para poder usar esta función de texto en columnas, el primer paso es seleccionar el rango que necesitamos dividir, en este caso toda la columna de las ciudades. Luego, desde la pestaña Datos, ingresamos a Texto en columnas y se muestra este cuadro de diálogo. En esta ventana dejamos marcada la opción Delimitados. Pasamos al siguiente paso y aquí nos presenta diversos separadores de columna. Y si observas, en nuestra columna de las ciudades, estas están separadas por comas. Entonces, en esta parte seleccionamos coma y continuamos al siguiente paso. Aquí nos permite seleccionar una celda de destino. En este caso diremos que sea a partir de la celda C2 y finalizamos. Como puedes ver, ha sido muy sencillo dividir todas estas cadenas de texto en cada una de sus columnas. Esto sería muy útil cuando la cadena de texto que estamos dividiendo se encuentra almacenado tipo un valor, o sea, sin hacer referencia a otras hojas con alguna función implementada. Ahora revisemos el caso especial número 2. Si observas, aquí tenemos los mismos datos que en el caso anterior, pero existe una pequeña modificación en esta cadena de texto. Es que ya no se encuentran almacenados en forma de valor, sino que están vinculados a la hoja anterior a través de una función. Es decir, lo estamos trayendo a esta columna B usando la función buscar v. Ahora, ¿qué pasaría si usamos el mismo procedimiento del caso número 1? Veamos la diferencia. Primero seleccionamos el rango, luego nos vamos a texto en columnas, aquí dejamos en delimitados, de igual forma aquí seleccionamos el delimitador que es una coma y finalmente le damos una salida en la celda C2. ¡Oh sorpresa! Podemos ver que ya no podemos dividir estas celdas de texto en columnas diferentes. ¿Por qué no permite dividir? La explicación es muy sencilla. Mira, cuando usamos fórmulas, estas no almacenan información tipo valor, sino que simplemente relacionan información entre las celdas de hojas iguales o diferentes. Es por eso que cuando tenemos una función implementada, el resultado que vemos en las celdas es la relación que han formalizado con las celdas originales. Es por eso que ciertas características de Excel, como es el caso de la opción texto en columnas, no lo considera como un valor. Entonces, ¿cómo proceder a dividir este tipo de textos cuando están bajo el dominio de una función? Para eso le traemos el método 2, donde implementaremos pequeñas líneas de código que nos permitan dividir o capturar el valor vinculado que mantiene la función con la celda original. ¿Cómo así? Mira, vamos con el desarrollo de la macro para que puedas comprender mejor. Desde el nombre de la hoja y con clic derecho ingresamos a ver código. Insertamos un nuevo módulo y en su propiedad name personalizaremos el nombre, por ejemplo, a mi módulo. Puede ser otro nombre, no hay problema. Entonces, aquí iniciamos diciendo que la macro tenga por nombre dividir texto y en sus parámetros vamos a tener a la variable mi rango de tipo range. Ahora vamos a declarar tres variables. La primera variable de nombre celda de tipo range, una segunda variable de nombre matriz resultado de tipo cadena de texto y una tercera variable i de tipo long.
Ahora vamos a implementar una instrucción for each next para que recorra cada fila de la hoja de Excel. Para eso decimos que este bucle recorra cada instrucción comenzando desde la variable celda hasta el rango que tiene almacenado el parámetro miRango. Ahora vamos a formatear primero el rango a utilizar. En este caso, el rango utilizado tiene 4 columnas. Para eso decimos que el rango desplazado que inicia en la fila 0 y en la columna 1 hasta el rango desplazado que termina en la fila 0 y columna 4 primero sea limpiado de todo el contenido que ahí se encuentra. Posteriormente decimos que la variable matriz resultado sea igual a la función split, que significa dividir cadenas de texto de lo que contenga la variable celda .value y que el delimitador entre columnas sea una coma entre comillas. Con esta línea de código hemos dicho que la cadena de texto sea dividido en una matriz resultante o resultado teniendo como parámetro de división a una coma, donde cada coma representa a una columna. Lo que nos falta es darle una salida al resultado que está almacenado en la variable matriz resultado. Y para que recorra cada fila de la hoja de Excel, vamos a implementar un bucle for de la siguiente manera. Entonces decimos que desde la fila 0 hasta el final de la matriz resultante, esta función uBound nos permite determinar el tamaño que tendrá esta matriz resultado. Y cerramos el bucle for. Con esto recorremos cada fila hasta terminar con la matriz resultado. Pero la salida le vamos a decir que sea igual a la variable celda desplazada que empieza en la fila 0 y que aumenta en una unidad .value. Y que esta sea igual a la función trim o recortar cada espacio de las columnas que conforman a los valores que almacena la variable matriz resultado y que esta empieza también por la fila 0. Con esto hemos generado una nueva matriz donde los datos que están separados por una coma serán ubicados cada uno en su respectiva columna gracias a la función trim. Con esto simplemente hemos identificado y programado el rango donde mostrar los datos nuevos que sean generados. Lo que nos falta es redireccionar este código para que empiecen a partir de una fila y columna específica. Para eso nos vamos un momento a la hoja de Excel y si te fijas la cadena de texto que deseamos separar en columnas diferentes se encuentran en la columna 2 o la columna B y estos empiezan a partir de la fila 2. Entonces, vamos a redireccionar todo el código que acabamos de programar para que se ejecute a partir de la columna 2 y la fila 2 en adelante. Entonces, regresamos al código y esta vez nos vamos dentro de la hoja 2, que en este caso es lo mismo a decir caso 2 o la hoja donde estamos trabajando. Entonces, desde esta lista seleccionamos al objeto Worksheets. Y desde esta otra lista de eventos seleccionamos al evento change y dentro vamos a decir si la variable target.column es igual a 2 o la columna B y la misma variable target.row es mayor o igual a la fila 2, entonces que realice una determinada acción. Ahora, ¿qué va a pasar si dentro de la columna 2 y a partir de la fila 2 el código detecta algún cambio o movimiento? Simplemente que ejecute la macro dividir texto que está almacenada en mi módulo y todo esto gracias a la variable target. Ahora bien, con estas líneas de código lo que hemos logrado es separar o dividir la cadena de texto de la columna B en columnas separadas y diferentes. Por ejemplo, si editamos la columna B y jalamos para las demás celdas, podemos ver que automáticamente se muestra la nueva matriz resultado dividiendo en columnas diferentes a cada texto de la columna B. A este método no le importa si la cadena de texto está o no afectada por fórmulas. Él siempre dividirá la cadena de texto que encuentre a su paso. Muy bien, queridos amigos, espero que esta información les sirva en algún momento de sus trabajos de Excel y lo mejor de todo lo apliques en tus próximos proyectos.
solo haciéndote recordar que formes parte de este canal regalándonos tu suscripción para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos que publicamos todas las semanas. Bendiciones para todos, hasta la próxima.